Vamos a continuar con los temas de cardiología. Justo el día de hoy tenemos 3 temas, felizmente. Vamos a poder entrar en detalles un poco de estos temas y sobre todo ver lo que más les importa a ustedes, o sea, la carnecita como para responder las preguntas, que es lo más importante. El primer tema es un poco del recordatorio de la clase anterior. Vamos a tratar de ampliarlo un poco más. Hemos quedado en la clase anterior, vimos ya un poco de las generalidades del electrocardiograma. El día de hoy hablaremos de algunos criterios de crecimientos auriculares e hipertrofias. La segunda parte viene a ser falla cardíaca, que también es muy preguntado en los exámenes de y finalmente lo que a la mayoría de cardiólogos y estudiantes de pregrado, médicos, les importa de cardiología, el síndrome coronario agudo, que también es muy importante que conozcan y viene bastante de esto en los exámenes. Muy bien, en la clase anterior ya quedamos que el electrocardiograma es el registro gráfico y lineal obtenido desde la superficie corporal de la actividad eléctrica del corazón. Eso ya lo hemos explicado en la clase anterior, que el electrocardiograma funciona como un galvanómetro. El pionero de la electrocardiografía fue Beethoven y justamente este es un registro de la actividad eléctrica pero superficial del corazón, o sea, lo que se capta desde la parte externa. En cardiología, los exámenes también de electrocardiografía existen intercavitarios también. Como vimos en la clase anterior, el trazado básico del electrocardiograma estándar es la onda P. Recordemos que la primera parte de la onda P representa la actividad de la aurícula derecha y la segunda de la actividad de la aurícula izquierda. Y la sumatoria de ambas dan la onda P. El segmento PR. Recuerden que la mitad de la onda P es el tiempo que todavía la aurícula lo ha llevado hasta lo que es el nodo AB. El nodo AB enlentece la conducción y la parte inicial también del segmento PR es la conducción a través del nodo AB. Finalmente, lo que es el segmento PR hasta que llegan a los ventrículos, ¿no? Haz de His, rama derecha, rama izquierda. La rama izquierda, recuerden, fascículo anterior y fascículo posterior. Y finalmente el QRS, que ya es la despolarización ventricular en sí, cuando lo que es como el sistema de Purkinje lo lleva hacia los ventrículos. Finalmente el segmento ST, que está dado por el tiempo que se mantiene contraído el miocardio, dependiente de calcio, la contracción. Y finalmente la onda T, que es la repolarización. Y en algunos casos aparece la onda U, como en el caso de la hipocalemia, que denota básicamente el trabajo ventricular total. Algunos casos hablan de lo que es la repolarización de los músculos papilares. No, es básico ese trazado electrocardiográfico que lo conozcan. Lo que nosotros utilizamos para el análisis, ya les hemos dicho en la clase anterior, es el intervalo PR, el QRS y lo que es el intervalo QT, ¿no? Además de que a partir del plano frontal nosotros determinamos los ángulos tanto de la onda P, de lo que es el QRS y de la onda T. Todo eso tiene que quedar bien claro. Ahora lo estamos repasando y ahora tiene que fijarse ya el concepto, porque posteriormente a esto ya hay algunas clases menos ya de electrocardiograma para cosas básicas, bloqueos, arritmias, ¿no? Pero la interpretación básica inicial que tienen que conocer ustedes la vamos a repasar ahorita. Otra vez, la estandarización del electrocardiograma. De nuevo, y esto pongo bastante hincapié, si ustedes van a analizar un electrocardiograma, primero siempre fíjense en la estandarización, sobre todo en los exámenes del MIR, que ponen bastante figuras y gráficos de ecocardiografía o electrocardiografía. Acá en Perú más que todo son preguntas dirigidas, no, pero la estandarización básica del electrocardiograma es 25 milímetros por segundo y de voltaje es 10 milímetros por milivoltio, y eso da los tiempos que nosotros conocemos, cuadraditos chiquititos, o sea de 1 milímetro, 0.04 segundos o 40 milisegundos, y cuadrados grandes que contiene 5 milímetros de longitud, 0.20 segundos, ¿ok? Muy bien, ya a partir de acá, lo que hemos también, ya un gráfico que representa lo que la vez pasada les traté de explicar a través de dibujos en las diapositivas. Los electrodos, recordemos que los electrodos exploradores del electrocardiograma van en los miembros, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Generalmente hay un cuarto electrodo de miembros que es el negro, que es el electrodo neutro, que es la tierra, más que todo para limpiar la interferencia del electrocardiograma, que se pone en la pierna derecha.
¿no? Pero básicamente los tres electrodos básicos que se utilizan es brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Entre ellos se forma un triángulo que se llama el triángulo de Einthoven, donde al centro está el corazón. Y recuerden que la derivada 1 no es más que la lectura de la diferencia de potencial eléctrico, por eso es un bipolo bipolar o lo que son derivadas bipolares, entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Por eso la flecha acá, negativo a positivo. Recuerden esto, la cola negativa, la punta positiva por convención. Lo que es la diferencia entre el brazo derecho y la pierna izquierda, la derivada 2, flecha hacia abajo, igual negativo positivo. Y recuerden que finalmente la diferencia entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, la derivada 3, ¿no? Estas son las tres derivadas básicas. Y abajo del cuadro pueden ver las caras que ven del corazón, que también es importante, sobre todo para síndromes coronarios agudos, tantos ST elevados y no elevados, ¿no? Derivada 1 ve la cara lateral alta generalmente. La 2 y la 3 ven la cara inferior, porque va hacia abajo la lectura del corazón. Y recordemos que el AGE en 1950 generó las derivadas monopolares, o las de los miembros, o las que van en dirección del punto central, que es el corazón. Lo toman como cero, la parte inicial, y desde acá se mide la diferencia potencial, teniendo como cero hacia los miembros, ¿no? Y las puntas positivas hacia cada lugar de los miembros. Primero fue BR, BL y BF. Recuerden que ampliaron un 50%, por eso se llaman ABR, ABL, ABF, en base a que los voltajes eran muy pequeños y para poderlos interpretar y leer decidieron ampliarlo un 50% y por eso se llaman derivadas ampliadas a través de un sistema que se llama el de Goldberg, que está dentro del electrocardiograma. Muy bien, entonces así tenemos ABR, ABL y ABF. Recuerden que el triángulo de Einthoven es un triángulo equilátero y todos los ángulos internos de este triángulo son 60, 60, 60. Y el centro del corazón vendría a ser el punto central donde se cruzan las bisectrices, mediatrices, ¿no? Etcétera. Y vienen a formar ángulos de 30, 30, 30, 30, porque son bisectrices. Y finalmente, estas derivadas del plano frontal, estas 6 primeras son plano frontal, lo ven de frente al corazón, van a ver, ABR es el electrodo intracavitario, es el único electrodo externo que ve la actividad por dentro del corazón, y es por eso que todas las ondas son negativas en ABR. Y una manera de ver la inversión de electrodos es viendo si ABR tiene ondas positivas, lo más probable es que hayan invertido los electrodos. Lo más común que inviertan son de los miembros, ¿no? Brazo izquierdo lo ponen en el derecho y viceversa. Entonces, ABR nos sirve para ver eso porque todas las ondas generadas en ABR normalmente son negativas. P negativa, QRS inicia primero negativo y puede tener una deflexión positiva pequeña y la onda T va a ser también negativa acá. Muy bien, entonces las caras que ven, ABL la lateral alta también porque va hacia la parte superior, casi justo a 1, y ABF la cara inferior, y así tenemos ya las 3 derivadas de cara inferior, 2, 3 y ABF, ¿ok? Y de cara lateral alta hasta ahora tenemos 1 y ABL, entonces hasta ahí tenemos el plano frontal del corazón. Y con esto, recordemos que formamos el sistema hexaaxial. Este sistema que también la vez pasada graficamos. ¿De dónde proviene? De hacer transposición de vectores. El vector 1 que estaba arriba lo pasamos acá, 0 grados. 2 lo agarramos de acá y lo pasamos acá, más 60 grados. Y 3 más 120 grados. Recuerden, ¿por qué positivos? Porque las puntas son positivas. Es por eso que el sistema hexaaxial tiene lo que son positivos hacia abajo y negativos hacia arriba, por la misma explicación del triángulo de Einthoven, ¿ok? Justamente ángulo 0, 60, 120. Muy bien. Y finalmente, las derivadas de los miembros, ABR menos 150, ABL menos 30 grados y ABF 90 grados. Creo que hasta ahí estamos fijando ya el concepto, de dónde provienen los ángulos y cómo se forma este sistema hexaaxial. ¿Ok? Finalmente, recordemos por qué una derivada o una deflexión es positiva. Recordemos que cada punta de la flecha
es como una cámara. Acá tenemos una cámara, acá tenemos otra cámara y finalmente acá tenemos otra cámara. Y eso les expliqué también la vez pasada. Si la cámara ve que la despolarización viene de arriba hacia abajo, ¿cómo va a ver esta derivada que tiene una cámara? Una deflexión positiva hacia arriba. Les grafiqué hacia arriba la deflexión. ABR lo ve hacia abajo, negativo. Y acá, el que está en medio de todos, los ve como isodifásico, que puede tener tanto. La sumatoria de los voltajes positivos y negativos es 0, o una línea isoeléctrica. Y eso también, recordemos que cada derivada electrocardiográfica funciona como una cámara. Muy bien. Ahora las derivadas precordiales, acá para que vean mejor su posición y cómo se colocan. Recordemos que B1 va en el cuarto espacio intercostal para esternal derecho, B2 para esternal izquierdo, B4 línea media clavicular, quinto espacio intercostal, 3 va entre 2 y 4, B5 línea axilar anterior y quinto espacio intercostal, y B6 línea axilar media y quinto espacio intercostal. Y esta es la representación ya gráfica de lo que hemos hablado la vez pasada. E igual, la progresión de las precordiales. Generalmente la S es predominantemente negativo, o sea, tiene mayor voltaje negativo en derivadas tanto B1, B2 hasta B3. Posteriormente B3 y B4 son la transición, donde las derivadas pueden tener voltajes isoeléctricos o casi iguales tanto para arriba y para abajo. Acá en este caso la transición está en P4, ¿no? Acá está el más isoeléctrico. Y finalmente se vuelve predominantemente R en B5 y en B6. Y hemos dicho por qué. Porque estas derivadas de acá, 1 y 2, ven la cara septal del corazón y están más cerca del ventrículo derecho. Es por eso que la onda de despolarización del ventrículo derecho, como tiene menos masa ventricular, tiene menos cantidad de R y tiene más cantidad de S porque hacia el otro lado, hacia acá, está el ventrículo izquierdo y lo ve casi como si estuviera de espaldas. Por eso tiene más S o más despolarización negativa. Y todo lo contrario acá, la S es casi mínima acá en B5 y B6 porque ve al ventrículo derecho y la pared posterior, que es lo último, la pared libre, la base, la cara inferior del corazón, que es lo último en despolarizarse, como es menos cantidad de masa comparado con lo que es la cara anterior y la cara lateral, tiene una S pequeña. Y esta es la progresión normal de precordiales que tienen que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, una vez fijado ya los conceptos de cómo van la progresión de R y las precordiales, esta pregunta también ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Qué es ABF? Y ya conocemos también la respuesta. La respuesta es una derivación unipolar que tiene su polo en la pierna izquierda. Entonces, ahora sí queda más claro por qué. El eje eléctrico cardíaco. Esto también es otro punto que en la clase anterior hablamos. Pero ahora ya hemos colocado las diapositivas para poder entender esto del cuadrito. No, el cuadrito que les dije para poder entender el eje eléctrico. Para determinar el eje eléctrico, primero buscamos la onda o determinamos cómo se encuentra la onda R en 1 y ABF. La vez pasada les dije solo en 1 porque es lo más fácil, pero vino un compañero usted y me preguntó, y doctor, ¿y si es isoeléctrico en 1, qué hacemos? Ahí, cuando solamente es isoeléctrico en 1, miramos ABF. Solamente en esa disyuntiva para saber. Isoeléctrico en 1, miramos ABF. ¿No? Y si ABF es positivo, utilizamos la regla tal como le hemos enseñado, ¿no? Como si fuera 1 positivo. Si ABF es negativo, utilizamos la regla como si 1 fuera negativo, que ahorita vamos a ver cuál es la regla. En el segundo término, buscamos la derivada donde se encuentra la onda más isoeléctrica, que la suma de sus deflexiones positivas y negativas sea igual a 0. Y finalmente ubicamos el eje en la siguiente tabla. Y acá la explicación, y acá está ya la tabla graficada para que no tengan ese problema si apuntaron bien o apuntaron mal. Recordemos que cada derivación tiene un ángulo perpendicular. Ejemplo acá, ABL es perpendicular a D2. Y es por eso que en nuestra tablita, si vamos a ver cómo está isoeléctrico, si estuviera isoeléctrico ABL, el ángulo estaría en 60 grados. Y esa es la explicación, acá está la explicación arriba, por los perpendiculares. Lo que la vez pasada, digamos, no quedó muy claro, porque no contaba con el gráfico, ahora sí lo he colocado para que lo puedan entender. Entonces, preguntamos, ¿cómo estás de 1? ¿De 1 positivo? Sí. Entonces, el eje. Vamos a ver el eje.
isoeléctrico en 2, en 3, en ABR, ABL, ABF. Si está en 2 isoeléctrico, el ángulo es menos 30. En D3 más 30. ABR menos 60. ABL más 60. Y ABF 0 grados. ¿No? Y si fuera D1 isoeléctrico, le preguntamos a ABF, ¿eres positivo o negativo? Si dice que es positivo, 90 grados está el eje. ¿Ok? Entonces, eso correspondiente a los ejes eléctricos. Y si fuese negativo, los suplementarios, como vemos acá. Al suplementario de menos 30 es más 150, de más 30 es menos 150, y así sucesivamente. Creo que con esta tabla ya no va a quedar ninguna duda de cómo se calcula el eje eléctrico, y lo vamos a ver quizás más adelante en un electrocardiograma que vamos a colocar para ver si han entendido esta parte. Muy bien. Otra cosa importante que cabe recordar acá, recordando un poco lo del ciclo cardíaco, recuerden que los fenómenos eléctricos siempre van a preceder o van a ser antes que los fenómenos mecánicos. ¿Qué quiere decir? Primero es la onda P, luego se contrae la aurícula. Primero es el QRS, luego se contrae el ventrículo, ¿no? Y eso tiene que quedar bien claro. Igual, viene la onda T y luego recién se relaja el ventrículo. Y es muy importante esto. Recuerden siempre tener en cuenta la línea de base isoeléctrica. La línea de base isoeléctrica generalmente lo ven entre lo que es el final de la onda T y la siguiente onda P, porque a partir de ahí vamos a calcular tanto las elevaciones o las depresiones del segmento ST. Muy bien, recordemos también que lo que es en el segmento ST inicia a partir del punto J. La unión entre el segmento ST y el final de la onda S se denomina punto J. Existe, digamos, cambios electrocardiográficos relacionados a la juventud o en algunas personas que se llama repolarización precoz. ¿Qué es la repolarización precoz? No es más que la elevación del punto J fisiológica, no patológica, más o menos de esta manera. Digamos, viene lo que es la repolarización y acá se cortó y viene el segmento ST y la onda T. Si no tienen mucha experiencia, ustedes pueden pensar que es un ST elevado, pero simplemente es una elevación del punto J, porque a diferencia de la elevación del ST, recuerden que la elevación del ST viene en lomo de delfín con una T picuda, de esa manera. Y acá estaría el punto J y el segmento ST yéndose hacia arriba. Es diferente, y esto sería una repolarización precoz. No, existe repolarizaciones precoz también regionales, repolarización precoz de cara inferior, cara lateral. Eso nada más para tenerlo en cuenta. Otra cosa importante, recuerden que medir siempre bien los intervalos, tanto el intervalo PR, el intervalo QT y el QRS. Siempre esto lo vamos a medir donde se vea mejor la onda P, el QRS y la onda T para que no haya dudas de sus mediciones o medidas. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta sencilla que ya estamos repasando es: el punto J del electrocardiograma es la unión de la onda Q con la onda R, la unión del segmento ST con la onda T, la unión del espacio PR con la onda R, el punto más bajo del segmento ST o la unión de la onda S con el segmento ST. Esto también ya queda claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, la onda P. Vamos a hablar un poco más amplio las características de la onda P. La onda P generalmente dura entre 0.08 segundos o 80 milisegundos a 110 milisegundos, que es 0.11 segundos. ¿Ok? Recuerden que es la duración normal solo de la onda P como tal. ¿Ok? Su eje es de 0 a 75 grados, en alguna literatura inclusive solamente dicen hasta 60 grados, ¿no? El eje normal de la onda P. Es por eso que si está fuera de estos ángulos, ya comenzamos a sospechar que ya no sea un ritmo sinusal. Si hay onda P, hablaremos de ritmo auricular. La morfología, que es importante para determinar si es ritmo sinusal o no. La morfología siempre va a ser positiva en 1, en 2, en ABF y negativa en ABR, ¿no? Nosotros hablamos de criterios de ritmo sinusal y más adelante los vamos a repasar para que ya de una vez fijen el concepto de ritmo sinusal.
La amplitud, voltaje. Recuerden cuando hablamos de amplitud que es voltaje o tamaños en cuadraditos hacia arriba, o sea, en medición vertical, no horizontal. La amplitud en el plano frontal, o sea, en derivadas 1, 2, 3, ABF, ABR, etcétera. Plano frontal tiene que ser menor de 2.5 milímetros. Y recuerden que uno de los criterios de que hablamos de crecimiento de aurícula derecha en D2 es que la amplitud sea mayor de 2.5 milímetros. Entonces, menos de 2.5 milímetros. Y en segundo lugar, que la deflexión en B1 sea positiva, menor de 1.5. También hablamos criterios de crecimiento de aurícula derecha cuando la deflexión positiva es mayor a 1.5 milímetros. Y negativa, y la deflexión negativa, o sea la parte final negativa, si es bifásica. Recuerden que en B1 es la derivada donde está bifásica, de primero hacia arriba y luego hacia abajo, menor de 1 milímetro. Muy bien. Tipos de onda P, lo normal que vemos, puede haber P invertida, esto lo vemos generalmente en ABR, bifásicas, ¿no? Endomo, o lo que es la millada, generalmente ya esto es patológico, crecimiento de aurícula izquierda, y esto ya lo vamos a ver ahorita. Ondas F de flutter o aleteo, como lo quieran decir, y de fibrilación, las F minúsculas, ¿no? Muy bien. Que en sí los dos últimos no son de onda P sinusal, sino de despolarización caótica de las aurículas. Muy bien. Recuerden que el nodo sinusal en la entrada de la vena cava superior, aurícula derecha. Su ángulo ya lo hemos visto va de 0 hacia 75 grados. Y recuerden que primero se despolariza la aurícula derecha y finalmente la aurícula izquierda. ABR, onda P, siempre negativa. Siempre. En 2 es positiva, en 1 es positiva. Recuerden esto. Y en el plano de las derivaciones precordiales, recuerden que los planos precordiales ven al corazón en manera transversa, o sea, hacia adentro como si fuera un corte tomográfico, pero eléctrico en este caso. Recuerden primero el componente positivo y luego el componente negativo. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha está más anterior a la que, la aurícula derecha, claro, está más anterior que la aurícula izquierda. Y por eso es isodifásico en B1. ¿Ok? Muy bien. Los componentes del intervalo PR, recordemos que el intervalo PR desde el inicio de la onda P inicio hasta el final, que es antes del inicio del QRS, primero viene la estimulación sinusal y lo que vemos nosotros es la despolarización auricular. La aurícula derecha se despolariza rápidamente y vemos lo que es la conducción AB, inclusive hasta la primera parte del, ya no intervalo, sino segmento PR. Haz de His, ramas tanto derecha e izquierda del haz de His y sus fascículos, hasta que llegan a Purkinje y viene el QRS. ¿Ok? Lo normal del intervalo PR, ya hemos dicho que tenemos que saber nosotros 0,12 a 0,20. No nos importa si es anciano o niño, porque lo que nos van a preguntar son cosas normales, de adulto generalmente en estas preguntas. 0,12 a 0,20. Menor de 0,12, un PR corto, pensamos en preexcitación. Si es con onda delta, Wolf, ¿no? Wolf, Parkinson, White. Si es sin onda delta, Long, Gannon, Levin, ¿no? Muy bien. Y más de 0.20, recordemos, bloqueos. Si es un PR constante, mayor de 0.20, bloqueo AB de primer grado. Si es un PR increscendo, ya vemos lo de segundo grado, el Movix 1 y el Movix 2. El Movix 1 que es increscendo y el Movix 2 que es conduce y en algún momento deja de conducir, ¿no? Y si hay disociación aurículo-ventricular, ¿qué quiere decir? Aurículas conducen por su lado y se contraen por su lado y ventrículos por su lado. Disociación aurículo-ventricular, bloqueo AB de tercer grado. Muy bien. Un poco de lo que les dije la vez pasada, crecimientos auriculares. Son raras las preguntas específicas de electrocardiografía, pero como les dije la vez pasada, una vez vino la pregunta de criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. En caso de la aurícula, que es lo más simple que pueden preguntar, onda P, acuérdense, crecimiento de aurícula derecha, en amplitud, o sea, altura, más de 2.5 milímetros en la derivada 2, 3 o ABF. Generalmente vemos 2, ya les dije. Y en B1 más de 1.5 milímetros. Acá un ejemplo de crecimiento de aurícula derecha. Vemos la P desde abajo hacia arriba. Tiene 2 cuadraditos y medio, más de 2 cuadraditos y medio. Entonces vemos un crecimiento de aurícula derecha. ¿Ok? Y en segundo lugar,
crecimiento de aurícula izquierda, onda P que dure más de 0.12 segundos en 2, 3 ABF, o sea en largo, P mellado, P mitral, o en B1 vemos que la deflexión negativa de la onda P dure más de un cuadradito de largo y un cuadradito de altura. Como vemos acá, claramente un crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien. Hablemos un poco del complejo QRS. En la vez pasada les mostré un poco de algunas morfologías del complejo QRS, pero vemos que este es algo más complejo, de notación. La denotación, lo básico que tienen que saber de acá es que según el tamaño de cada componente del QRS, tú le vas a poner un nombre indicado, ¿no? Por ejemplo acá, R predominante solamente es R, QR una Q pequeña, QR predominante y S pequeña, QRS pero con R mayúscula. Recuerden que los complejos más grandes van a tener letras mayúsculas. Y o como yendo acá al final, acá por ejemplo las R ninguna es predominante, entonces R minúscula, S mayúscula, R prima minúscula. ¿Por qué? Porque no hay R predominante. En cambio si hay una R predominante, R mayúscula prima. Esto es solamente para denotación de electrocardiograma, nada más, denotación de los complejos QRS. Alguna vez vino eso en el examen del MIR, más que todo. ¿Qué tenemos que conocer nosotros del QRS? El ángulo del QRS, que ya entendemos cómo hacerlo, y si no lo entendemos en un ejemplo lo vamos a ver ahorita. Duración del intervalo QRS, desde el que inicia el QRS hasta el final de la onda S. Generalmente esta medición la hacemos en la derivada isoeléctrica, donde tengo un QRS isoeléctrico porque va a ser más fácil medir el inicio y el final. El voltaje o amplitud del QRS, ¿qué tan alto es? Esto más que todo ya para ver criterios de crecimiento. Morfología, las denotaciones que ya hemos visto, localización de la zona de transición en derivadas precordiales, lo normal que la transición esté en B3 y B4, recuerden eso, B3 y B4 normalmente ahí tiene que estar la transición. La deflexión intrínseca o el tiempo de activación intrínsecoide, como les dije, ¿cuánto demora desde que inicia el QRS hasta llegar a la puntita de la onda R? O sea, al máximo de tiempo que demora desde que inicia la R hasta el punto máximo de la R. Recordemos que esto se ve según para ventrículo derecho o izquierdo en algunas derivadas. Para ventrículo izquierdo en B5 y B6 y para ventrículo derecho en B1 y en B2. Y cada uno tiene un tiempo determinado. Para ventrículo izquierdo es un cuadradito, o sea 0.04 segundos. Y para ventrículo izquierdo es 0.035 segundos. Más de eso, hay aumento del tiempo de activación intrínsecoide o deflexión intrínseca. Y es un criterio indirecto, no voltaje dependiente, de hipertrofia ventricular derecha o izquierda, ¿no? Y análisis de las ondas del complejo QRS. Las desviaciones, ya hemos dicho que lo normal que el eje eléctrico del QRS esté, en algunas literaturas te hablan entre menos 30 a 110 grados, que es lo normal, y hay desviaciones de esto, a la izquierda y a la derecha. Acá les traigo algunos ejemplos de desviaciones izquierdas y derechas del electrocardiograma. Izquierdas, en mi bloqueo anterior izquierdo, cuando el fascículo anterior del haz de His se bloquea. Y es uno de los criterios, ¿no? El eje en el hemibloqueo anterior izquierdo tiene que estar entre menos 45 y menos 90 grados. Infarto de pared inferior. El bloqueo completo de rama izquierda del haz de His también tiene que hacer desviación izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda, porque hay más masa al ventrículo izquierdo. Un CIA tipo ostium premium también. Un EPOC, una hipercalemia. Y desvío hacia la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho a la cabeza. El corazón vertical, esto se ve generalmente en gente joven. EPOC, tromboembolismo pulmonar. Hemibloqueo posterior izquierdo, cuando se bloquea el fascículo posterior de la rama izquierda del haz de His. Infarto de cara lateral, porque se pierden las fuerzas del lado izquierdo. Dextrocardia, de hecho, en cardiopatías congénitas. Inversión de electrodos, también tienen que ver esto muy bien. A veces están electrodos invertidos. Si ven ABR positivo, no tiene que ser positivo. Hay que verificar los electrodos. O un CIA tipo ostium fecundo. Lo que tenemos que aprender acá y llevarnos de crecimientos ventriculares es el índice de Sokolov-Lyon. No, esto sí ha sido preguntado antes. S en B1 o en B2 más R en B5 o B6 mayor de 35 milímetros en mayores de 40 años es indicativo de hipertrofia ventricular izquierda.
Y hay otros criterios para según la edad, ¿no? Si es más de entre 30 y 40, más de 40, y si es entre 16 a 30 años, más de 60, ¿no? Pero lo más importante es 35, la parte inicial, es lo que normalmente te preguntan, ¿ok? Cornell, no he visto preguntas de Cornell en realidad, se lo dejo solamente como dato adicional, igual el índice de Lewis. Ventrículo derecho, lo más importante acá que tienen que ver es la desviación del eje del QRS hacia la derecha y el índice de Sokolov derecho, B1, o sea, R en B1 más S en B5 o B6 mayor de 10.5 milímetros, o sea, 11 milímetros para arriba, estamos hablando de hipertrofia ventricular derecha, que es el Sokolov derecho, ¿ok? Es lo más importante de la carnecita que se tienen que llevar de acá.